La compañera Feli conversó con Fernando Macotela, es director de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Hablaron sobre la cartelera que nos espera a los amantes de los libros hasta el próximo 4 de marzo. Vamos a ver. Gracias, para mí es un placer poder platicar con el director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Fernando Macotela, en esta edición número 40. Director, muchísimas gracias por esta conversación y para festejar, por supuesto, a los libros. Muchas gracias, Felicitas. Estoy muy contento de hablar contigo por lo que vamos a hablar y por lo que ya hablamos antes de que empezáramos a grabar. Por supuesto, ya inició esta Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería, un año muy especial, el 2019, están cumpliendo 40 años. Platíquenos de las actividades que van a poder disfrutar los asistentes. Yo me siento obligado, de veras, a hablar antes que nada del programa tan rico que trajo el Estado invitado, porque trajo muchas actividades, hicieron un gran esfuerzo con mucho profesionalismo, mucha disciplina y con mucho entusiasmo también, ¿no? Traen 143 actividades, lo cual son muchas actividades, ¿verdad? Y van a cubrir prácticamente todas las áreas del conocimiento, ¿no? Pero ellos van a tener más de 50 presentaciones editoriales, tienen un stand bellísimo que ojalá ustedes puedan visitar y yo le diría al público, vengan a la feria y no dejen de visitar el stand del Estado invitado. Y no puedo dejar de mencionar el Estado de México, que también trae un programa muy rico, muy amplio y muy bonitas novedades editoriales. ¿Cuál es el propósito, uno de los propósitos de toda feria del libro? ¿Verdad? Me dirían, lo mismo es de una librería. Pues sí, pero la librería no puede tener el surtido que existe en una feria del libro. Pues es acercar los libros a los lectores. Y si se trata de lectores infantiles, cuánto mejor. Hace un rato me decía alguien, ¿qué hay que hacer para que los niños lean? Y yo dije, no obligarlos a leer. Porque si uno obliga a un niño a leer, es la tarea, es un castigo, y entonces ese niño estamos haciendo todo lo posible para que no se vuelva un buen lector. Exacto, para que se aleje. Lo mejor que se puede hacer es que los papás lean. Pienso que la lectura nunca ha sido un fenómeno, por un lado, ni de masas, ni que cubra todo un país, ¿verdad? Así como es la gente a la que le gusta el fútbol o el fútbol americano, que a mí no me gusta nada, bueno, pues hay a quienes nos gusta la lectura y ese es el camino. Mientras más posibilidades haya de estar cerca de los libros, pues mejor informados estaremos, más libros podremos ver, y yo pienso, ¿sabes?, que una visita a una feria del libro, en este caso una visita a la Feria de Minería, es como hacer un plan de lectura para el resto del año. Este año son 1,360 actividades en donde hay para todas las edades, para todos los gustos, casi te diría yo que para todas las profesiones, ¿no? Hay cosas de ciencia, hay cosas para ingenieros, para médicos, para contadores públicos, en fin, y la literatura que un poco nos une a todos, ¿verdad? Por supuesto, así que ya lo saben, no se puede perder la oportunidad de visitar esta feria. Y director, me gustaría mucho que invite a toda la gente que nos está viendo para que no se pierdan estos días de grandes actividades, que vengan a conocer a cada uno de los stands, a los estados invitados que tenemos, por supuesto, para conocer cada uno de los títulos y, ¿por qué no?, incluso hacer como si fueran los 12 propósitos de Año Nuevo, un libro por cada uno de los meses. Eso no es una mala idea. Así como a los editores seguro les gusta mucho esa idea. No, yo con mucho gusto los invito diciéndoles esto. No nos llamamos Congreso Internacional del Libro o Simposio de la Lectura. Nos llamamos Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ¿verdad? Feria ya implica, la palabra implica un poco de diversión. Y yo les aseguro que si vienen, se van a divertir. Para empezar, estamos en un palacio que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entre semana, el boleto cuesta 15 pesos, son poquitos, 15 pesos. Los fines de semana, 20 pesos. Entre semana abrimos de 11 de la mañana a 9 de la noche. O sea que no hay nada de que no, pues que yo trabajo. Hay que venir en la tarde. Yo sé que los que de ustedes leen encontrarán el tiempo para venir. Y los fines de semana abrimos a las 10 de la mañana para cerrar a las 9 de la noche, y esos días cuesta 20 pesos la entrada. Por acá los esperamos, vengan con sus familias, vengan con sus novios, con sus novias, con sus amigos, lo van a pasar muy bien.
Por supuesto que sí. Ahí está la invitación abierta para que no se lo pierdan hasta el 3 de marzo, ¿verdad? Hasta el 4 de Hasta el marzo. 4 de marzo. Así que ya lo tiene ahí la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, cumpliendo 40 años. Director Fernando Macotela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de veras, por ayudarnos a difundir la Feria del Libro. Por supuesto, será un placer.